Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado contra ella. Ester 2:1. Había pasado algún tiempo desde la destitución de Vasti. La ira del rey finalmente se había calmado. Ahora recordaba a la mujer que una vez ocupó el trono, junto con todo lo que había sucedido y la sentencia irrevocable que la había separado para siempre de la corona. Entonces dijeron los siervos del rey, sus oficiales: busquen para él jóvenes vírgenes de buen parecer. Ester 2:2. Al ver que el rey seguía sin reina, sus oficiales le presentaron una propuesta. Sugirieron recorrer todo el imperio persa para buscar jóvenes vírgenes de gran belleza y llevarlas al palacio real. Lo que parecía una simple decisión para encontrar una nueva reina tendría consecuencias mucho mayores. Sin saberlo, aquellos consejeros estaban dando el primer paso hacia un acontecimiento que cambiaría la historia del pueblo judío. Dios seguía obrando silenciosamente detrás de cada decisión del imperio. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que junten a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y dénseles sus atavíos. Ester 2:3. La propuesta fue aceptada. Muy pronto, el rey ordenó nombrar oficiales en todas las provincias para reunir a las jóvenes vírgenes de hermoso parecer. Las jóvenes serían llevadas a Susa, la residencia real, y quedarían bajo el cuidado de Hegai, el encargado de la casa de las mujeres. Allí recibirían todo lo necesario para su preparación antes de ser presentadas ante el rey. Sin que nadie lo imaginara, una de aquellas jóvenes sería escogida para ocupar el trono de Persia. La propuesta pareció buena a los ojos del rey. Sin demora, aprobó el plan y ordenó que todo se llevara a cabo tal como había sido sugerido. Sin saberlo, aquella decisión abriría el camino para la llegada de Ester al palacio real. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ester 2:5. Mientras el rey llevaba adelante su plan para encontrar una nueva reina, la historia dirige ahora nuestra atención hacia un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo era un judío que vivía en Susa, la residencia real. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una familia con una larga historia dentro del pueblo de Israel. Aunque en ese momento era un hombre desconocido para el imperio, muy pronto desempeñaría un papel decisivo en la historia de Ester y del pueblo judío, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ester 2:6. Muchos años antes, Mardoqueo había sido llevado al exilio junto con otros judíos cuando Jerusalén cayó en manos de Babilonia. Aquella deportación marcó profundamente la vida del pueblo de Judá. Ahora, lejos de su tierra natal y viviendo en Susa, Mardoqueo formaba parte de la comunidad judía dispersa por el imperio. Sin imaginarlo, Dios lo había llevado hasta ese lugar para cumplir un propósito mucho mayor. Y había criado a Hadasa, que es Ester, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Ester 2, verso 7. Mardoqueo había criado a su prima Hadasa, conocida también como Ester, pues había quedado huérfana desde muy joven. Ester era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Después de la muerte de sus padres, Mardoqueo la recibió en su hogar y la crió como si fuera su propia hija. Sin saberlo, aquel sencillo acto de amor preparaba el camino para el propósito que Dios tenía para la vida de Ester y para la preservación de su pueblo. Sucedió, pues, que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susán, residencia regia, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada para la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ester 2, verso 8.
Cuando el decreto del rey fue proclamado por todo el reino, muchas jóvenes fueron reunidas y llevadas a Susán, la residencia real. Entre ellas también estaba Ester. Fue llevada a la casa del rey y puesta bajo el cuidado de Hegai, el encargado de las mujeres. Lo que parecía ser simplemente el cumplimiento de un decreto real era en realidad el siguiente paso en el plan que Dios estaba desarrollando silenciosamente para preservar a su pueblo. Y la joven agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo que prestamente se le diesen sus atavíos para purificarse y sus raciones, y 7 doncellas escogidas de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hegai dispuso de inmediato que recibiera todo lo necesario para su preparación, junto con sus raciones y 7 doncellas escogidas de la casa del rey. Además, la trasladó al mejor lugar de la casa de las mujeres. Sin que nadie lo comprendiera aún, Dios seguía abriendo cada puerta y preparando el camino para el propósito que tenía reservado para la vida de Ester. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ester 2, verso 10. Ester no reveló su origen ni dijo que pertenecía al pueblo judío, porque Mardoqueo le había pedido que guardara silencio. Con sabiduría y prudencia, Mardoqueo comprendió que aquel no era el momento de dar a conocer la identidad de Ester. Ella obedeció fielmente su consejo. Sin saberlo, aquella decisión también formaba parte del plan que Dios estaba desarrollando para la protección de su pueblo. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y qué se hacía de ella. Ester 2, verso 11. Desde que Ester fue llevada al palacio, Mardoqueo acudía todos los días a las inmediaciones de la casa de las mujeres para saber cómo se encontraba. Aunque no podía verla ni hablar con ella libremente, nunca dejó de preocuparse por su bienestar. Día tras día esperaba recibir alguna noticia de Ester. Sin saberlo, ambos continuaban avanzando por el camino que Dios estaba preparando para preservar a su pueblo. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Ester 2, verso 12. Antes de presentarse ante el rey, cada joven debía pasar un período de preparación de 12 meses. Durante los primeros 6 meses, recibían tratamientos con óleo de mirra. Los 6 meses siguientes estaban dedicados a perfumes aromáticos y otros preparados de belleza, conforme a las costumbres del palacio persa. Solo después de completar todo aquel proceso, cada joven podía presentarse delante del rey Asuero. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ester 2, verso 13. Cuando llegaba el momento de presentarse ante el rey, cada joven podía escoger aquello que deseaba llevar consigo desde la casa de las mujeres hasta el palacio real. Cada una tenía la oportunidad de presentarse de la manera que consideraba más apropiada. Aquel era el momento más importante de todo el proceso de preparación. Sin embargo, muy pronto, Ester demostraría que su confianza no estaba en los adornos exteriores, sino en la gracia que Dios le concedía delante de quienes la rodeaban. Ella venía por la tarde, y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Ester 2, verso 14. Después de pasar una noche con el rey, la joven regresaba a una segunda residencia destinada a las concubinas, bajo el cuidado de Saasgaz. Desde ese momento, ya no volvía a presentarse ante el rey, a menos que él la mandara llamar nuevamente por su nombre. Aquel encuentro determinaba el futuro de cada una de las jóvenes que habían sido llevadas al palacio.
Muy pronto llegaría también el turno de Ester, y una vez más, la providencia de Dios se manifestaría en el momento preciso. Y cuando vino el turno de Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija, para venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Ester 2, verso 15. Finalmente llegó el turno de Ester para presentarse ante el rey. A diferencia de las demás jóvenes, no pidió nada para sí misma. Ester siguió únicamente el consejo de Hegai, el encargado de la casa de las mujeres. Su actitud humilde y prudente hacía que hallara favor ante todos los que la conocían. Una vez más, Dios estaba preparando cada detalle para cumplir su propósito en el momento señalado. Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Ester 2, verso 16. Llegó finalmente el día en que Ester fue conducida a la presencia del rey Asuero en el palacio real. Era el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. 17. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió de impuestos a las provincias, y dio presentes conforme a la generosidad del rey. Ester 2, verso 18. Para celebrar a su nueva reina, el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Además, concedió alivio de impuestos a las provincias y repartió generosos presentes conforme a su liberalidad. Y cuando fueron reunidas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Mientras las jóvenes eran reunidas nuevamente, Mardoqueo permanecía fielmente en la puerta del rey, sin imaginar que muy pronto descubriría una conspiración que cambiaría el curso de la historia. Y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, aún no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Aunque ahora vivía en el palacio, Ester continuó obedeciendo fielmente el consejo de Mardoqueo, tal como lo había hecho desde su juventud. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, 2 eunucos del rey, Bigtán y Teres, de la guardia de la puerta, se enojaron y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mientras Mardoqueo cumplía sus funciones junto a la puerta del rey, 2 oficiales de la guardia comenzaron a tramar en secreto una conspiración contra el rey Asuero. Y fue entendido el asunto por Mardoqueo, quien lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Mardoqueo descubrió la conspiración y de inmediato informó a la reina Ester. Ester comunicó el asunto al rey, dando crédito a Mardoqueo por haber descubierto el complot. Se hizo entonces indagación del asunto y fue hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca, y fue escrito en el libro de las crónicas, en presencia del rey. Después de investigar cuidadosamente el caso, la conspiración fue confirmada. Los 2 responsables recibieron el castigo correspondiente y todo quedó registrado en el libro de las crónicas del reino, en presencia del rey.